audios, excepto los ponentes, y todas las preguntas pues las apuntáis en el chat y luego ya dejaremos unos minutillos al terminar para responderlas de la mejor manera posible. Vale. Vale. Bueno, muy buenos días, que ya veo que se van sumando bastante gente, sobre todo en horas que son complicadas de conectar online, así que agradeceros el interés y la posibilidad de compartir este rato con todos ustedes, que seguro que también hay muchos expertos que nos escuchan y que también pueden aportar en lo que vamos a reflexionar de forma conjunta. Vamos, como comentaba, las preguntas y los comentarios los podéis ir dejando en el chat porque dejaremos un espacio al final para las preguntas. Vale. Vale, pues bueno, vamos a dar comienzo. Muy buenos días. Muchísimas gracias, como comentaba, por estar aquí presente en una mañana a las 12, sabiendo los horarios que tenemos y que es un tema que está en constante actualización. Es muy complejo abarcar todo lo que está pasando. Me presento, soy Marta García Autón, soy la coordinadora del Instituto de Seguridad y Cultura, que se encarga del desarrollo de la investigación, análisis y acción de colaboración público-privada para responder a los retos estratégicos de España. La verdad es que el objetivo de presentar este webinar era intentar abordar una perspectiva un poquito más estratégica, salirnos del impacto de la inmediatez y conocer, bueno, por qué hemos llegado hasta aquí y sobre todo, y lo más interesante, qué podemos esperar, ¿no? Cómo nos puede afectar en todos los aspectos, tanto públicos, ámbito político, seguridad, economía, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a tres invitados especiales, tres ponentes, que la verdad es que es una suerte contar con ellos porque tienen perfiles que nos van a aportar una visión transversal del escenario. En primer lugar está Guillem Colom, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo Alovide, Nicolás de Pedro, que es responsable del análisis del Institute for Statecraft, y Rubén Esteller, que es el subdirector del Economista. Bienvenidos y muchísimas gracias por aportar en esta cuestión. Y bueno, quería iniciar esta tertulia comentando que queríamos trabajar en profundidad esta cuestión del escenario de Ucrania, partiendo de un análisis que hemos elaborado, un análisis de inteligencia, que nos han dado unas pequeñas claves de su posible evolución y cómo puede impactar, ¿no? Entonces, voy a empezar por destacar las conclusiones que han salido sobre esos elementos determinantes que explican el sistema actual y que pueden influir de forma potencial en su evolución, ¿no? Y son dos puntos importantes que ahora lo profundizaremos, ¿no?, con todos los panelistas. Uno de ellos es el tema del bloqueo a la salida exterior, tanto por tierra, mar, aire e incluso por el ciberespacio en el ámbito de las comunicaciones. Y por otro lado, como ustedes saben, el cómo está influyendo esta transición sostenible, ¿no?, en la diversificación energética y al final esa carrera por conseguir esa autonomía, ¿no? Entonces, por empezar por el punto primero de este dominio del escenario de tierra, mar, aire y ciberespacio, quería empezar por Nicolás en la cuestión del mar. Bueno, como vemos en el mapa geográfico, Ucrania únicamente tiene la salida al mar con el Mar Negro y el Mar de Azov, ¿no? Y Rusia, desde a niveles históricos, siempre ha mostrado un enorme interés geoestratégico de tener esos accesos al mar, ¿no? Lo hemos visto también por su presencia en Oriente Medio y por esa salida por el Báltico y el Ártico, ¿no? ¿Cómo nos puedes comentar de cómo puede influir este bloqueo marítimo que estamos viendo que está habiendo una escalada también militar y un cierre de comunicaciones en este aspecto? ¿Cómo puede influir tanto para Rusia como para la Unión Europea?
Bueno, hola, buenos días Marta, buenos días a todos. Encantado de estar siempre de colaborar siempre con el Instituto de Seguridad y Cultura. Bueno, esta cuestión específica veremos. Lo que estamos viendo en los últimos días es que, bueno, es bastante probable o todo apunta a que un desembarco anfibio en Odesa pues no es nada descartable y entonces esto, digamos, invita a suponer que Moscú está pensando en algunos objetivos ambiciosos, ¿no? Que puede ser intentar unir desde lo que era lo que en la primavera del 14 se llamaba la Operación Novorossiya, la Nueva Rusia, que es unir los territorios que irían desde Transnistria, que es un territorio de facto controlado por Rusia desde el final de la época soviética, aunque es formalmente parte de Moldova, pero es un territorio controlado por Rusia, con fuerzas militares rusas ahí desplegadas, conectar eso con los territorios que ya controlaban desde la primera del 14 en Odessa en Donetsk y Luhansk, y controlar así, bueno, pues junto con Mariupol y Odessa son los dos puertos ucranianos, y esto evidentemente tendría un impacto extraordinario, ¿no?, a futuro para Ucrania, perder sus dos salidas al mar. Y bueno, ya veremos, porque como Ucrania está demostrando, o los ucranianos están demostrando una resistencia muy tenaz, el plan que podía albergar Moscú, ¿no?, de una toma rápida de la capital y poner un gobierno títere y, digamos, mantener o volver a un control indirecto de Ucrania, pues eso ahora mismo a corto plazo es completamente impensable, ¿no? Y entonces pueden estar valorando diferentes opciones. Una de ellas es la fragmentación, ¿no?, territorial de Ucrania, y quedarse con toda esta franja sur y este como control directo, ¿no?, que también se habla muchas veces, la utilidad para los rusos de conectar por vía terrestre Crimea con el territorio de la Federación Rusa, más allá del estrecho de Kerch, aunque han hecho ahí ahora, bueno, terminaron un puente, ¿no?, hace 2 años y medio o 3. O sea que esto, bueno, puede tener un impacto muy alto, pero ya veremos, ¿no? Porque también, de nuevo, conviene ser muy prudente. No hay una correlación entre entre las lealtades y posicionamientos solo en clave lingüística. Entonces, cuidado con pensar que lo estamos viendo en Kharkiv, ¿no?, que es una ciudad básica, Kharkov, básicamente una ciudad rusófona, y ya vemos el nivel de destrucción que están teniendo que imponer los rusos para conseguir doblegarla. En Odessa, Odessa es una ciudad con una identidad local muy potente, y no hay, en mi opinión, ningún apetito por ser dominados por Rusia. Tienen una identidad local muy fuerte, y ahí hay un tema central que es el del puerto, que es uno de los puertos más importantes, ¿no? Ya lo era en época soviética, lo ha sido después, Rusia lo ha seguido usando durante, en fin, todos estos años, también como una de sus principales rutas de exportación e importación era por el puerto de Odessa, que es un pequeño microcosmos o microuniverso en sí mismo, ¿no? Y ahí, bueno, pues tampoco van a recibir con los brazos abiertos a los rusos, que esto es impredecible, ¿no? Pueden entrar ahí sin que pase nada, pero luego mantener su ocupación no va a ser necesariamente fácil. O sea que estamos ahí de nuevo en territorio muy desconocido, pero bueno, esto veremos. Vamos, el tema, bueno, has comentado el tema de la identidad local, que al final también es una puja por ese tipo de influencias, y has tratado el tema de las conexiones terrestres, ¿no? Bueno, cómo puede influir esa alineación, esa facilidad de conexión transfronteriza. Y por eso, bueno, ahora pregunto a Rubén el aspecto del bloqueo aéreo y terrestre, ¿no? Porque ya hemos visto que se están cerrando todos los espacios aéreos, también esto cómo puede suponer en el impacto al ámbito del sector turístico, ¿no? Porque ya sabemos que Rusia es uno de los mayores inversores en este sector. Y luego esas conexiones férreas que también estamos viendo a lo largo de estos últimos años. China ha puesto mucho dinero en esa conexión territorial. De hecho, está invirtiendo tanto en Rusia como en Ucrania para esas conexiones férreas. Luego, lo importante que son esas conexiones energéticas, que sabemos que parte o gran parte de los suministros energéticos a la Unión Europea pasa por Ucrania, de ahí la importancia estratégica de esta zona. Y luego esa puja por el acceso a los recursos básicos, ¿no? Que ya sabemos que se está viendo que Ucrania, Crimea son zonas
cuyo porcentaje económico tiene muchísima influencia en el ámbito de la agricultura y de los minerales, ¿no? Entonces, este impacto del bloqueo terrestre, ¿cómo está afectando en este sentido económico tanto a la Unión Europea como para Rusia? Bueno, a ver si voy a ser capaz de contestarte todas las preguntas, porque son unas cuantas. Bueno, mira, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, daros las gracias, ¿no?, al Instituto de Seguridad y Cultura por la invitación, por tenernos esta mañana aquí, de agradeceros el evento, que nunca está de más ser agradecido en estos casos. Lo que comentábamos, ¿no?, en el tema aéreo, evidentemente hay un impacto directo, ¿no? El cerrar ese espacio aéreo supone que ya no solo la limitación de vuelos a Aeroflot y resto de compañías, y la limitación que va a suponer para el turismo, ¿no? Un turismo además de nivel adquisitivo alto, ¿no? Con lo cual a España, en algunas zonas de España, Canarias tenía un acuerdo con Aeroflot para traer turistas, pero también Andalucía cuenta con un volumen elevado, ¿no?, o la Costa Brava, de turistas rusos que tenían una media de gasto de unos 1.700 euros, creo que a la semana, que es un nivel bastante elevado. Pues eso evidentemente se va a cortar de manera radical, ¿no? El coste de los vuelos, por lógica, se va a encarecer, además de manera destacada, por dos efectos, ¿no? Porque los vuelos van a tener que ser más largos y por el propio incremento de precios del queroseno, ¿no? En lo que comentabas, pues te das un poco un repaso somero, ¿no?, en primer lugar, de las líneas férreas. Hemos visto, ¿no?, el impulso que desde China se ha querido dar, ¿no?, en los últimos años a la ruta de la seda. ¿No? Recordaréis que llegó a España hace un par de años, ¿no?, un tren que provenía de China con cargamento. Aquello, bueno, pues es una iniciativa yo creo que más bucólica que real, ¿no?, porque al final el transporte por mercancías vía férrea pues sigue teniendo unos costes elevados frente al transporte marítimo, pero sí que va marcando una línea, ¿no?, de impacto, ¿no?, del querer mejorar esas relaciones pues entre China y Europa, ¿no?, a la hora de exportar productos. Yo creo que toda esa parte quedó trastocada por el COVID, que nos paralizó, ¿no?, evidentemente. Y ahora, pues bueno, en este momento que tendría que ser ese resurgimiento, ¿no?, esos planes de recuperación, esa mejoría económica, pues nos encontramos con esta situación que una vez más pues nos vuelve a colocar en un momento de incertidumbre. Por pasar también un poco a la parte energética, y distinguiría tres frentes principalmente, ¿no? Casi lo haría por tecnología, ¿no? Es decir, tenemos por un lado el sector eléctrico, que como sabéis desde el día de la invasión estaba desacoplado de Rusia, ¿no? Hasta el momento el sector eléctrico ucraniano estaba conectado con el ruso. Ese día se desconectó para hacer una prueba de manera solitaria, ¿no?, a ver si eran capaces de poder mantener el suministro sin el aporte de energía ruso. Lo lograron con éxito y la Unión Europea está trabajando ahí. De hecho, hay un grupo de trabajo en el terreno tratando de mantener esas conexiones con el sistema eléctrico europeo, ¿no?, tratando de conectarlo, y ahí juega un papel, yo creo que clave, en Moldavia, ¿no? El gas, yo creo que es de sobra conocido por todos, porque en los medios de comunicación hemos estado, yo creo que muy insistentes, ¿no?, con la situación. Quizá por llevarlo un poco al terreno español, para acercarlo, aquí, pues bueno, hemos tenido una situación compleja, ¿no? Se nos ha juntado el cierre del gasoducto del Magreb, que nos unía con Marruecos, con el refuerzo del gasoducto Medgas, que es el que nos une directamente con Argelia. Aquí la ampliación funcionó, pero en el mes de diciembre, por ejemplo, la entrada de gas desde Argelia a España se ha reducido más de un 50%, pese al compromiso del gobierno argelino de mantener el suministro. Por suerte, el suministro desde Estados Unidos y la capacidad que tenemos de regasificadoras pues ha sido suficiente para que nuestros niveles de reservas estén en el 58%, que es uno de los niveles más altos de la Unión Europea, ¿no?, frente a otros que están en el 15-16%. Si nos vamos al petróleo, que para mí es quizá el gran tapado en esta situación, pero que en mi opinión va a ser el mayor problema, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto, ¿no?, en la repercusión rápida, la reacción rápida de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no?, al liberar esos 60 millones de barriles. Se unen, si recordáis, a una liberación previa que hizo Estados Unidos de 50 millones de barriles, de la que solo se ha efectuado 20 millones de barriles, ¿no? Quedarían otros 30 restantes prometidos, aunque yo veo por una cuestión de prudencia, Estados Unidos pues ralentizará esa liberación de reservas, ¿no?, para poder ir conteniendo los precios, siempre y cuando, y ahí metemos otro factor, ¿no?, a lo largo de esta próxima semana no se alcance un acuerdo con Irán. Ya sabéis, esto, por meter otra espita en este tema, que la verdad que tiene tantísimas aristas que
a veces es complicado, ¿no? Poderlas ver y valorar en conjunto, ¿no? Si se lograra un acuerdo con Irán, pues probablemente la situación mejoraría. Pero ayer la OPEP, pues bueno, reaccionó de manera prevista, ¿no? Manteniendo la producción y sin aportar, pues eso, más barriles. Veremos si eso sigue así o va cambiando, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso te respondo más o menos de manera relativamente rápida a las preguntas que me has hecho, aunque podría contar más en detalles luego si queréis. Sí, vamos, una respuesta muy, muy completa para evidentemente algo demasiado amplio, y además ya vemos que hay en juego muchísimos intereses mucho más complejos de un ámbito estratégico. Es muy difícil hablar de Ucrania cerrándote únicamente al ámbito geográfico de Ucrania, sobre todo para poder responder y solucionar este asunto, ¿no? Voy a terminar el tema del bloqueo haciendo inciso al tema del ciberespacio, ¿no? Y el tema, bueno, de esta guerra de relatos y de influencia que, como vemos, lleva ese trabajo paralelo con todo este tipo de acciones económicas, sociales y políticas. Voy a preguntar a Guillem, que también es experto en este tema, conociendo esta puja tecnológica que también hay a nivel mundial, que ya sabemos especialmente entre China y Estados Unidos, y todo este escenario de influencia, ¿cómo está afectando ese bloqueo en el ámbito de la comunicación, de la información, sobre todo en esta estrategia rusa que siempre ha establecido de forma paralela, ¿no? con el tema del relato? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? A ver, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí acompañado del resto de ponentes. Pues, a ver, yo creo que tendríamos que hablar de un par o tres de cosas. Primero, evidentemente, el tema del relato. Creo que una de las principales lecciones o prelecciones que podemos identificar es que el control del relato lo han perdido desde el primer momento. Es decir, se ha intentado justificar ciertos asuntos, eso inicialmente los primeros, que es lo que vimos también vinculado con el plan A, para intentar eso, acabar con Zelensky, de nazis, etcétera, un debate, una narrativa que aquí en algunos países europeos y sobre todo en ciertas partes del arco político pues sí que había calado, pero a la hora de preparar el campo, la típica preparación informativa del teatro de operaciones, la preparación informativa del conflicto, yo no sé hasta qué punto fue exitosa o no. Es decir, porque, por ejemplo, teníamos todos los informes de inteligencia y, obviamente, toda la información de inteligencia que iba a Estados Unidos planteando que habrá un ataque. Además, la gente sabe, mi visión, es decir, al final los realistas ofensivos pues tenemos la suerte o la desgracia de ser demasiado deterministas, por lo tanto sabes que este tipo de cosas tenían que pasar, el tema era saber cuándo, ¿no? Por lo tanto, pues sí que podía haber ha habido una cierta preparación, esto lo hemos visto incluso aquí, la gente tomándose a coña cualquier posible despliegue de fuerzas que podía, evidentemente, llevar al conflicto, pero cualquier persona con un poco de sentido común y que supiera un poco del asunto, cuando ves no solo el despliegue de medios militares, sino de toda la cadena logística, incluso hospitales de campaña y elementos muy, 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 muy tácticos, como era incluso concertinas, ya es una amenaza extremadamente creíble. Y cuando tú lo acompañas, obviamente, con demandas completamente maximalistas, pues parece, al final es teoría de juegos de primero de carrera, ¿no? Es decir, cuando yo tengo demandas maximalistas más una amenaza muy clara, parece que ya la cosa está perfectamente determinada. Por lo tanto, podríamos decir que, uno, en materia de las narrativas, evidentemente, la han perdido. Además, se tiene que reconocer que creo que Zelensky, como está manejando las redes sociales sobre todo, se tendrá que estudiar sobre todo en muchísimas facultades de periodismo, sobre todo en materia de comunicación política, porque realmente en materia de comunicación política lo está petando, pero completamente. Y después, evidentemente, se están viendo que muchísimas teorías, quizá porque le habíamos creado demasiado hype
en cierta materia, ¿no? Que se podría lograr acabar, digamos, que no hacer la guerra solo con operaciones de información, solo con propaganda y tal, como pensaban incluso algunos teóricos rusos, pues esto se ha visto que no. Al final el poder militar es lo que es. Un asunto que quizá también es interesante es, no vinculado con la parte informativa o con la parte más de propaganda, es también la parte ciber. Es decir, estamos viendo que en Rusia o que en el conflicto ucraniano no se están realmente realizando, y a pesar que era el gran temor de todos. ¿Por qué? Porque es decir, en teoría se asume que Rusia tiene capacidades bastante avanzadas, y lo único que estamos viendo de momento que eran algunos wipers, muchísimo ataque de negación de servicio distribuido, y nada más, cuando lo lógico, y además por la misma distribución o por la misma, digamos, arquitectura que en relación a las redes que tenían en Ucrania, era bastante fácil incluso cerrar, es decir, cerrar, digamos, físicamente. Por lo tanto, estamos extrayendo muchísimas. Todavía no son lecciones, porque evidentemente, bueno, hasta que no sepamos cómo se ha planteado todas las operaciones, porque lo lógico, por ejemplo, en el plan A sería cierre informativo, un completo blackout, con el mando y control y tal, propaganda que sí que ha habido, intentar hacer infiltración, exfiltración y ya después forzar a negociar, que es una cosa, ya os digo, es una cosa que sorprende como muchísimos elementos parecen completamente fuera del sentido común o fuera de la doctrina rusa. No, y además, vamos, lo que comentan, el tema de que a lo mejor no se esperaba este escenario, pero ya era cuestión de ir viendo esas capacidades que se estaban poniendo, ¿no? Quizás ahí también ha faltado el realmente conocer cuáles eran las líneas rojas de los actores involucrados, porque al final quien sobrepasa esas líneas rojas se sabe que va a tener un enfrentamiento directo, ¿no? Y de hecho con esto voy a entrar a comentar los elementos clave que han salido en el análisis de inteligencia. Como elementos clave me refiero a aquellos que son fundamentales y muy interesantes para dirigir las estrategias, porque en función de la acción que realices en estos elementos puedes configurar el escenario futuro, ¿no? Y los tres principales que han salido es el tema del bloqueo económico, que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero con este sentido de que va a condicionar este control y acceso a estos recursos estratégicos y a favorecer a esta transición energética, ¿no? Alternativa. La cuestión que también ha ido saliendo de ese sentido de identidad, esta puja de influencia, con la cuestión de seguridad e integración de la política de vecindad, ¿no? Y cómo está emergiendo este nuevo concepto de seguridad y defensa europeo, que estaba en cierta forma dormido, y hasta que no ha despertado este conflicto parece que no se han aunado intereses, ¿no? Y luego, por último, que también lo hemos comentado y que no deja de salir y que es fundamental para crear ese sentido y significado de las acciones que se están llevando a cabo, el tema de la influencia, ¿no? Entonces, por continuar con este tema de la cuestión identitaria y de influencia, porque al final es el elemento fundamental que lleva existiendo desde la historia, Guillem, retoma un poco el tema de cómo crees que ha influido esta dirección estratégica de Ucrania, cómo ha influido la política de vecindad europea, ¿no? Porque además sabemos que Ucrania es un país que tiene una estructura bastante vulnerable, todavía está en esa transición de cambio interno, tiene muchísima influencia de ciertas oligarcas, y además es uno de los, por no decir el primer país en la región europea en índices de corrupción, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto presenta esa dirección estratégica hacia la Unión Europea, el país de Ucrania? A ver, aquí hay varios asuntos que tenemos que tener en cuenta. Es decir, yo, al final, claro, ¿cómo lo diríamos? Una cosa es lo que hemos visto, ¿no? Es decir, todos los objetivos liberales y toda la política exterior liberal desde el fin de la Guerra Fría, pensemos lo de siempre, ¿no? Es la expansión liberal. Eso está muy bien desde un punto de vista político, es decir, evidentemente, yo creo que todos los asistentes somos demócratas, somos liberales y obviamente creemos que la democracia es un elemento, es un valor o es el gran valor a exportar por parte de nosotros, que es lo que realmente nos diferencia de otros regímenes políticos. Claro, lo que pasa es que siempre hay un problema. Todas las decisiones se tienen que tomar en cuenta no solo valorando esto, sino también valorando otros objetivos, digamos, más de geopolítica clásica o más estratégicos. Claro, al final,
podemos decir que sí, Ucrania, cuando se le ofreció, cuando se abrió la puerta, junto con Georgia en la cumbre de Bucarest, es decir, a ver, esto era una cosa perfectamente legítima, es decir, a ver, todo el mundo tiene que ser soberano para poder plantear las cosas, pero claro, pero vamos otra vez a lo que has comentado antes, a las líneas rojas. El caso de Rusia son unas líneas rojas perfectamente claras y están perfectamente establecidas, claro, y al final hemos tenido un asunto de líneas rojas, y en serio, es que no quiero parecer determinista, pero es que yo creo que aquí muchos ya en 2008 ya decíamos, aquí algo pasará. Es decir, y en 2014 todos diciendo, es que pasará y es que estamos yendo al precipicio. ¿Por qué? Porque tenía que pasar. Por lo tanto, en base a lo que comentas, es decir, sí que, uno de los objetivos, claros, obviamente, de Ucrania y de muchísimos países del este, obviamente, es por la experiencia que han tenido con la Unión Soviética, bueno, primero con la Alemania y después con la Unión Soviética durante unos cuantos años, claro, es decir, yo lo primero que haría sería, para solucionar mi dilema de seguridad, es irme lo más lejos posible. Por lo tanto, la OTAN lo que me proporciona es básicamente una cosa que se llama seguridad. Pensemos que la OTAN no deja de ser una alianza defensiva, puramente defensiva, no es ofensiva. Pero claro, este tipo de cosas lo que generan es dilemas con el otro. Por lo tanto, claro, Ucrania puede tener desde un punto de vista lógico y completamente lógico un interés de estar en la Unión Europea, lo que hemos visto, la firma y tal. Lo que pasa que, claro, que para Rusia estos son líneas rojas que evidentemente motivarán o están motivando ya escaladas. Por lo tanto, con independencia de la corrupción, de la situación, pensemos que al final, eso, para entrar en la Unión Europea las cosas, uno, no son tan fáciles, dos, hay un procedimiento, y tres, desde los criterios de Copenhague, del 93 todos sabemos que aquí se tienen que pasar muchos plazos, muchas cosas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista será burocrático, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, evidentemente sería hipotéticamente un periodo no corto, es decir, se tienen que hacer bastantes cambios a muchos niveles, pero claro, pero pensemos que uno de los elementos, y sobre todo ahora, es el elemento escalatorio que esto significa. No, desde luego, vamos, que como comentas es el tema de realmente si hay una disposición de reconocer que la anexión de Ucrania a la Unión Europea y el planteamiento a la OTAN es una línea roja, y desde el principio se ha sabido a nivel histórico, ¿no? Lo que pasa es que se ha ido viendo que la intención de avanzar en este punto en cierta forma ha sido decisiva sobre todo en los últimos años, porque es verdad que la OTAN y la Unión Europea lo mantenían en interrogante o en cierta forma bloqueado, por lo menos desde la independencia de Ucrania, ¿no? Pero con la escalada un poquito de esa política más agresiva de Putin, sí que se ha visto un poquito más ese acercamiento que ha podido tambalear pues la situación, ¿no? Ya tensa. En este sentido, Nicolás, quería retomar el tema de la importancia que es esta percepción de seguridad, ¿no? Porque al final jugamos con cómo puede percibir Ucrania esa sensación de seguridad ante un gigante como Rusia y sintiéndose, bueno, pues a lo mejor desamparada sin la protección de la Unión Europea o la OTAN, y luego la percepción propia de seguridad de Rusia, ¿no? Ante, bueno, esta política de vecindad que tiene la Unión Europea y esta, bueno, influencia de la OTAN. Y evidentemente aquí también la cuestión del relato ha tenido una importancia fundamental, ¿no? Para realmente justificar qué es lo que realmente es justo y qué es injusto, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es cómo hemos pasado de forma prácticamente inmediata de transformar un relato antibelicista que prácticamente durante muchos años ha triunfado en la Unión Europea con una estrategia bastante defensiva y bastante reticente a invertir en defensa, a justamente a lo contrario, ¿no? a un movimiento común de invertir, de generar un cambio de concepto estratégico de defensa, ya lo hemos visto en Alemania y en otros países. ¿Cómo podemos entender, ¿no? Cómo se ha conseguido lograr esta alineación de objetivos y acciones, y si realmente consideras que es únicamente por este escenario inmediato y no va a tener esa prolongación en el largo plazo, ¿no? Teniendo en cuenta las divergencias que existen entre los miembros de la Unión.
Bueno, por hacer algunos comentarios rápidos sobre tu pregunta y lo que hemos estado comentando ahora. A ver, yo creo que es muy importante también algunos de las cuestiones que apunta Guillem, ¿no? Yo creo que hay que preguntarse por qué no hemos sido capaces de prever nada, o sea, por qué no hemos tenido ninguna comprensión sobre este tema. Sobre todo, por qué seguía resultando inconcebible en Europa hasta el día 23 que Rusia pudiera atacar de esta forma a Ucrania. O sea, hasta el 24 por la mañana, la posición dominante en Bruselas, Berlín y buena parte de las capitales era que esto era inconcebible y como era irracional según nuestros parámetros europeos, entonces era imposible que pasara, ¿no? Y esto yo creo que es un tema que merece mucha reflexión, ¿no? Porque eso puede también llevarnos a cometer errores de comprensión. Es evidente que ha sido así hasta hace una semana y puede seguir siéndolo, ¿no? Y ahí hay dos elementos, ¿no? Por un lado, errores de comprensión, ¿no? Muy evidentes, sobre todo con relación a la cuestión del Kremlin, ¿no? De su proceso de pensamiento estratégico. Hay a veces mucho volumen de producción bibliográfica, debates, etcétera, y no necesariamente útil en muchos casos, ni con correspondencia con trabajo sobre el terreno, y esto es importante. Pero luego hay un problema, esto es un problema, pero hay un problema mucho más complicado aún, que es la arquitectura de influencia que han montado los rusos dentro de Europa, ¿no? Y que tiene una dimensión online y una dimensión offline, ¿no? Muy importante también, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos casos, y opera no siempre con visibilidad pública, no siempre es en los medios, las redes sociales y los medios, ¿no? Las tertulias televisivas y demás son un elemento muy importante, pero no es el único, ¿no? Y esto es algo que va a necesitar mucha reflexión, ¿no? Porque la jugada rusa no va solo de Ucrania. Ucrania es un elemento evidentemente central, ¿no? Pero no va solo de Ucrania. Solo hace falta leerse los documentos que hicieron públicos el 17 de diciembre o escuchar la entrevista que hizo Lavrov el 27 de diciembre, en la que, bueno, cuando apelan a la cuestión de 1997 se están refiriendo a muchos otros países. Y entonces el escenario está muy abierto. Y esto en parte responde a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué hemos pasado de 0 a 100 en 3 segundos? Bueno, pues porque hasta el 23 por la noche todo el mundo dormía muy tranquilo pensando que esto es inconcebible. El 23 todavía la visión dominante era que como mucho veríamos algo en las zonas del Donbass, que Rusia consolidaría ahí, algún territorio más, que tendríamos un tipo de conflicto congelado, como hay en Georgia o como hay en Moldova, ¿no? Antes hablábamos de Transnistria. Y entonces de repente, bueno, pues hemos despertado o han despertado a golpe y porrazo a la posibilidad de que el mundo sigue siendo el mundo, o la realidad sigue siendo pues cruda y dura, y esto ha generado esta respuesta tan rápida. Si se va a desarrollar o canalizar siempre en clave europea, ya lo veremos. En clave de estados nacionales, esto seguro, vamos. O sea, aquellos que sientan el temor más cerca, Polonia ya llevaba desde el 16 haciendo un proceso de refuerzo de sus capacidades militares muy intenso. Los bálticos hacen lo que pueden y lo digo en el sentido de su tamaño, son muy competentes, pero son países muy pequeñitos, ¿no? Y entonces esto evidentemente pues, dificulta o hace, bueno, en fin, que tengan el peso que tienen, ¿no? Pero esto sí, lo vamos a seguir viendo, y no es que la Unión Europea abandone su carácter pacifista o su apuesta por la paz, pero es que si no refuerza o reforzamos la capacidad de disuasión, ¿no? De generar disuasión, pues podemos vernos en escenarios mucho más complicados todavía, ¿no? Y ahora en Ucrania, bueno, pues vamos a tener semanas muy terribles seguramente, ¿no? Dependiendo, porque Rusia solo contempla la victoria, no está de momento en ningún caso contemplando otro escenario que no sea la victoria total, y la victoria total es el doblegamiento, ¿no? Que Ucrania acepte doblegarse y rendirse por completo. Y para eso estamos viendo que está muy dispuesta, los últimos 2-3 días, está subiendo su nivel de destrucción o de castigo a zonas civiles, ¿no? Porque está intentando que los ucranianos pues les están enseñando lo que va a pasar si no se rinden, ¿no? Y eso también puede incluir, no sería nada descabellado, bueno, buscar fórmulas de elevar la tensión también con los europeos, porque los rusos necesitan que nosotros sintamos aún más el aliento y el miedo en nuestros cogotes, y entonces buscarán fórmulas de elevar esa tensión para
para que los europeos se pongan todavía, se muestren más, se vengan a negociar en los términos que exige Moscú. En esa clave van, bueno, todas las declaraciones intimidatorias, los mensajes amenazantes que están lanzando a Suecia y Finlandia. En esa clave hay que entender todo eso. Ese es el contexto en el que estamos y para lo que conviene ir preparándose, bueno, en fin, cuanto antes mejor, porque todavía se ve con cierta complacencia y distancia, como si esto fuera solo, entre comillas, una cuestión que está pasando en Ucrania. La verdad es que me viene a la cabeza, bueno, como comentas, ¿no? Que parece ser que Rusia va a por todas, está dispuesto, de hecho se veía la intencionalidad de entrar en conflicto si era necesario. Me viene a la cabeza la cuestión de la presidencia de Putin, ¿no? De hecho, las presidenciales son en el 2024. Quizás pueda haber un cambio bastante fuerte, o bueno, eso podemos esperar de cara a ese cambio, ¿no? Bueno, ya vemos si a lo mejor Putin está jugando todas sus cartas ahora, ¿no? En este periodo. Sí, bueno, lo dices porque hubiera una alternativa, que los rusos votaran otra cosa. No, esto Claro. es imposible porque nunca va a haber otro candidato, o sea, no va a haber candidatos reales y las elecciones en Rusia son un teatrillo, digamos. O sea, no. A ver, Putin también está entrando en territorio incierto, ¿vale? Y lo que comentábamos antes también, me parece que comentaba Guillem, de la dificultad que ha tenido Rusia para imponer su relato, esto es muy importante, en casa y fuera, ¿no? Fuera han perdido la legitimidad completamente, puede variar, ¿no? En función de cómo evolucione el conflicto, pero evidentemente la escalada inicial, solo los muy forofos, digamos, solo el fondo sur del estadio, ¿no? Es el que sigue comprando este relato. El resto del estadio claramente ha entendido que aquí hay algún cortocircuito, ¿no? Que no es razonable ni justificable lo que está haciendo Rusia. En casa, me refiero a para su audiencia doméstica, el relato que están vendiendo las teles rusas es básicamente que son las milicias de las repúblicas populares del Donbass las que combaten fundamentalmente y que la población recibe bien a las tropas rusas que están lanzando esta operación de liberación, etcétera, ¿no? Pero este tipo de relatos, bueno, esto, digamos, para Rusia es más sencillo ofuscar, ocultar lo que puede hacer en Siria, pero no es tan sencillo lo que pasa en Ucrania, por mucho que corten ahora las comunicaciones y demás. Sigue siendo un entorno muy entrelazado en términos comunicativos, afectivos, de todo tipo, personales, ¿no? Con Rusia. Entonces esto inevitablemente se va a ir conociendo más, ¿no? También el número de bajas, que parece que es bastante alto entre los rusos, ¿no? Mucho más seguramente, evidentemente, de lo que esperaban, ¿no? Y esto, unido al shock económico que puede causar, ¿no? Lo que comentaba Rubén, ¿no? Las sanciones que se han puesto, que buscan, en este caso, un shock, ¿no? Un impacto muy inmediato, nos introduce a todos en un terreno de enorme volatilidad e incertidumbre. A nosotros también, pero a Rusia también, ¿no? Entonces, cosas que hace una semana eran inconcebibles, ¿no? Como por ejemplo un golpe de palacio en el Kremlin, ¿no? Hace una semana pues era un escenario completamente impensable, ahora sigue siendo una cosa poco probable y difícil, o muy poco probable si queremos, pero ya no es enteramente inconcebible, ya es algo un poco más concebible, ¿no? El rumor que circula ahora en Rusia y que, en fin, está esta mañana ahí hablando con algunos contactos en Moscú para ver cómo lo veían, es que mañana o el sábado declaran el estado marcial, la ley marcial en Rusia, ¿no? Entonces, yo no sé si va a pasar, ya veremos. Pero eso es un indicador claro de que el Kremlin también hay un estado de nerviosismo importante, ¿no? Y que quiere ejercer un control muy férreo, ¿no? Sobre su opinión pública y sobre cualquier actividad dentro de Rusia, ¿no? O sea, que también entran en un terreno incierto y con mucha potencialmente volátil, ¿no? Y todo eso son variables que iremos viendo, ¿no? O sea, que yo creo que hay que seguir muy de cerca, perdona. Sí, no, vamos, de hecho es que has hablado precisamente del terreno económico, que es que se está viendo que es donde más se puede presionar a Rusia y sobre todo pues, por la enorme dependencia que tiene Rusia con el sector energético, ¿no? En este aspecto, retomo con Rubén en la cuestión esta económica, ¿hasta qué punto se ve sostenible, ¿no? Esta inestabilidad financiera y este impacto económico que pueda suponer a Rusia para que pueda aguantar este formato tan ofensivo, ¿no? Porque al final todo depende de su propia supervivencia económica? ¿Cómo lo ves en ese aspecto?
Yo creo que va a tener un papel fundamental, ¿no? Todo lo que son las sanciones van a tener un papel fundamental en la medida en la que va a comenzar a afectar a la vida diaria de las personas, ¿no? De los ciudadanos en Rusia, ¿no? Como comentaba Nicolás antes, ¿no? Es decir, ya no es descartable ese golpe en Palacio, ¿no? Es decir, en la medida en la que la gente comience a notar carencias, ¿no? Que empiecen a faltar suministros básicos, que el empleo empieza a resentirse, que su nivel de vida comienza a tener problemas, yo creo que las quejas, las protestas irán creciendo, ¿no? Es un conflicto en el que el ciudadano no ve ningún beneficio, no ve ninguna ventaja inmediatamente, pero sí ve muchos problemas, pues van a acabar generando protestas, ¿no? ¿Hasta qué punto el gobierno ruso es capaz de acallarlas? Bueno, lo hemos visto estas últimas semanas, ¿no? Con esas manifestaciones iniciales, ¿no? Con esas, parece que visitas que había a las casas de los manifestantes para conminarles, por decirlo amablemente, a que abandonaran esa actitud, pues pueden dejar de ser tan controlables, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí puede haber un cambio de actitud, evidentemente, y que algún coste, por la manera lógica, pues va a tener, ¿no? ¿Qué tenemos además? Pues todas las sanciones, ¿no? Tenía antes alguna pregunta en el chat, ¿no? También un poco parecía en esa línea, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues los oligarcas, ¿no? Famosos, que van a ver pues cómo su nivel de vida cambia, ¿no? Entonces, esos sistemas de financiación, esas redes corruptas que hemos visto, ¿no? Y que han acompañado durante años, incluso en España ha habido investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre la mafia rusa, en fin, llevaban a puntos bastante elevados en niveles administrativos en Rusia. Yo creo que esa situación se va a ver, va a alterar evidentemente todos los escenarios, porque los apoyos exteriores ya no están. En el momento en el que tienes las finanzas congeladas, se va a notar con toda tu capacidad de compra, ¿no? Hemos visto la evolución del rublo, cae a plomo y ya, pues eso, el comprar alimentos fuera de Rusia o el importar un coche, cualquier tipo de comercio exterior, automáticamente tú eres prácticamente un 50% más pobre de lo que eras, pues evidentemente eso genera cabreo. Genera cabreo a la gente, ¿no? Y supondrá, pues, evidentemente, un giro radical, ¿no? Esa capacidad de aceptación, ¿no? Y que también pues, lo hablaba un poco con Nicolás y Guillem, ¿no? El carácter propio, ¿no? La capacidad de resistencia de la sociedad rusa, pues es muy alta, ¿no? La historia, solo hay que ver la historia, ¿no? Tienen grandes ejemplos, ¿no? Y no, yo creo que vamos, por dejarlo ahí, yo creo que va a tener un efecto claro. En el aspecto energético que me preguntabas, no hablábamos antes de la transición energética, ¿se va a acelerar o no se va a acelerar? Yo creo que también aquí hay una gran pregunta de fondo que afecta también a la economía rusa, ¿no? Es decir, oiga, si Europa está en esa transición energética hacia la descarbonización con fecha clara, ¿no? De 2050, claro, es un negocio que se acaba, ¿no? La venta de gas es un negocio que se acaba y hay que dar salidas, ¿no? Yo creo que también por parte de la Unión Europea también quizás nos ha faltado el dar opciones, ¿no? El presentar alternativas a ese comercio con Rusia que tiene pues, ese nivel de importancia en la actualidad para nosotros, pero que en un futuro, por lógica, va a desaparecer, ¿no? Entonces, ahí va a tener que haber movimientos. Lo podemos ver en los fondos soberanos, ¿no? Si miramos un poco, levamos un poco la mirada, hemos visto, ¿no? Como hace un par de semanas, pues Arabia Saudí daba el 5% de las acciones de su petrolera estatal al Fondo Soberano para diversificar la economía y avanzar en esa visión 2030. Ahora mismo el Fondo Soberano ruso, que también tiene un volumen considerable, tiene unas inversiones que no va a poder llevar a cabo, es decir, va a tener congeladas. No tiene capacidad de diversificar esa economía, no va a tener capacidad de buscar vías de ingreso alternativas más allá de la artimaña o de buscar la triquiñuela de intentar meter el dinero en bitcoins, buscar la alianza con China. No hemos hablado de China, yo creo que todavía, aunque daría también, yo creo que para abrir casi un capítulo aparte, ¿no? Sí. Esa vía China va a ser la alternativa a este negocio, ¿no? El Power of Siberia 2, que firmaron a principios de febrero y que hace 3 días se ratificó la firma, ¿no? Con Gazprom. Vemos esa actitud que todo el mundo llama precavida de China, pero yo no sé si la llamaría precavida.
yo la veo hasta cierto punto permisiva, ¿no? Porque tampoco estás viendo una actitud en contra, pero sí estás viendo movimientos a favor, ¿no? No estás viendo por la parte contraria un apoyo a Ucrania, ¿no? Se han ofrecido a mediar, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando, ¿no? Yo creo que tampoco le resulta cómoda la situación actual, ¿no? Al gobierno chino, porque al final no puedes convertirte en el puente entre Rusia y Occidente, ¿no? Yo creo que tampoco es una situación cómoda para ellos. Y bueno, y luego ya podríamos ir a otro tipo de países, ¿no? Yo qué sé, la situación de Venezuela, la situación de Cuba. Yo creo que ahí también, de algún modo, se va a hacer sentir esta situación económica, ¿no? Si Rusia tiene problemas económicos, esas ayudas financieras que venían por esta vía van a desaparecer, ¿no? O sea, es probable que ahí también se produzcan movimientos, ¿no? Posteriores por todas estas sanciones. Bueno, agradezco mucho que saques el tema de China, porque es al igual que Estados Unidos es el gran actor influyente en el escenario. De hecho, vamos, que se ha comentado, es verdad que tiene ese perfil bajo, entre comillas, está sujeto pues, a una alianza muy fuerte con Rusia a niveles estratégicos, pero bueno, también tiene grandes problemas de reivindicaciones de autonomía en su propio territorio y ya sabemos que es un terreno bastante complejo como para que se declare de forma evidente y abierta esta posición de China, ¿no? Y sobre todo porque ya hemos visto que históricamente China, sobre todo a nivel económico, juega un papel muy intermediario, muy neutral, porque se asegura en cierta forma esa presencia internacional, ¿no? Comercial. Y ya lo hemos comentado al principio, financia a Ucrania a la vez que está invirtiendo en suministrar a Rusia, ¿no? Entonces tiene ese doble juego. De hecho, lo comentamos luego si queréis. Y además también agradezco que te hayas adelantado, Rubén, al tema de las alternativas energéticas de la Unión Europea, porque quería incidir ahora para cerrar un poquito con esa visión prospectiva, porque vamos, para dar un poquito un adelanto más allá de la actualidad, ¿no? Hemos visto en el análisis que realizamos que hay dos claves fundamentales prospectivas que van a ser determinantes en este juego de estrategias, que ya lo hemos comentado, que es esa capacidad de diversificación, ¿no? Y transición energética, y luego el que se asiente con solidez y claridad esta construcción de una visión de seguridad y defensa común europea, ¿no? Para continuar un poquito la línea, ya que has dejado el tema ahí aparcado, ¿cómo ves, Rubén, nada, en 2 minutillos, cómo ves, Rubén, qué alternativas energéticas tiene la Unión Europea y qué papel puede tener España en este punto? Porque ya sabemos, has comentado el tema de Argelia, se está mirando mucho al flanco sur, Portugal ha hecho eco de estas oportunidades de suministrar a la Unión Europea. ¿Cómo ves en este aspecto a nivel futuro? Bueno, yo creo que tenemos, es que casi sería medidas a medio, corto, o sea, corto, medio y largo plazo, ¿no? Hemos tenido una oportunidad que fracasó, ¿no? Que era todas las opciones de los yacimientos que se descubrieron en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Con Israel, Chipre, ahí sí hubo grandes yacimientos, Tamar, Leviatán, que os sonarán porque han sido algunos de los más importantes de los últimos años, pero que lamentablemente no se han puesto en operación la mayor parte o están pues, en los primeros estadios iniciales de explotación, ¿no? Ahí se calculaba que había reservas para 76 años de consumo de gas de la Unión Europea. Es decir, hay vías alternativas posibles de suministro de gas, eso pensando en que no hay un proceso de descarbonización más rápido. Pero tenemos un proceso de descarbonización en marcha. La tecnología lo va permitiendo. Es verdad que los costes todavía no nos permiten pues, sustituir el gas natural por hidrógeno, por gas renovable, biometano. Ahí yo creo que bajaríamos a lo mejor a un detalle quizá ya demasiado concreto, ¿no? Entrando caso por caso, ¿no? Pero bueno, tenemos un plan de recuperación que va a animar a que esa producción comience a funcionar, a que esos costes comiencen a ser asequibles para las economías y a poder avanzar en esa sustitución, ¿no? Entonces, ahí evidentemente va a haber cambios y yo creo que se va a acelerar. Luego, la situación de conflicto actual que genera sabéis que teníamos también por el COVID problemas en la cadena de suministro, esos problemas se van a complicar para la instalación de nuevas plantas renovables. Pues existen componentes, o el avance de la movilidad eléctrica, pues existen componentes en los que Ucrania o la propia Rusia pues tenían un papel importante, ¿no? El suministro de tierras raras, de litio. Entonces, ahí también es otra cuestión que se nos
se nos abre, probablemente, que también va a generar incertidumbres. Imagino que sabéis, el día 8 de marzo está previsto que la Comisión Europea presente una batería de medidas para hacer frente a, pues eso, a la situación de precios de la energía, que pasan pues, desde impulsar los permisos de instalación de renovables, lanzar una plataforma de coordinación europea para la compra de gas, permitir ayudas directas a la compra de gas para las compañías y para la gestión de reservas, compartir reservas, que sabéis que era un tema que se llevaba estudiando desde hace meses en la Unión Europea, pues poner en marcha esa plataforma para poder gestionarlo de una manera más centralizada. Ya algunos países han hecho o están poniendo en marcha ese test en el centro de Europa por los problemas de reservas que tenían. Y bueno, yo creo que es todo un escenario nuevo que se abre y que al final obliga a reaccionar, pues eso, decisiones muy importantes de manera muy rápida y que generan pues mucha incertidumbre, ¿no? Porque se te abren preguntas a cada paso que vas dando, ¿no? Entonces es como un paso detrás de otro y cada vez las dudas son mayores, ¿no? Y es más complicado ver hacia dónde vas, ¿no? Teníamos el debate de nuclear y gas, son renovables en la taxonomía hace apenas unas semanas. Yo creo que a día de hoy ya nadie discutiría que van a ser necesarios en el corto plazo seguro, ¿no? Para poder garantizar ese suministro de manera fiable, que quizá en Europa habíamos olvidado hasta cierto punto, ¿no? Sobre todo en el centro de Europa, yo creo que más que por ejemplo en España, ¿no? Si echamos una simple mirada, vemos que hay almacenamientos de gas en el centro de Europa, propiedad de Gazprom. Totalmente, sí. Infraestructuras de un nivel estratégico de ese calibre están en manos de otros países, ¿no? Yo creo que esto va a generar muchas reflexiones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rubén. La verdad es que has abierto muchísimas líneas que, como dices, falta ahondar, y yo creo que por lo menos en Europa tenemos el toque de atención de que es necesario empezar a trabajar en ese ámbito de investigación y de nuevas líneas estratégicas. Vamos a ir terminando con estas claves. Nicolás, quería preguntarte, con esa visión un poco prospectiva, ¿qué líneas de oportunidad ves de que se pueda llegar a una negociación, incluso, oye, pues teniendo en cuenta el papel que pueda aportar, como hemos dicho, China, incluso Turquía, que también ya se ha ofrecido, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que han fracasado los acuerdos de Minsk y la propuesta federal de Rusia para el territorio de Ucrania? ¿Cómo ves estas oportunidades? Pues todavía no lo veo nada maduro, la verdad, porque es que Rusia, por ejemplo, no es una federalización en el sentido de, pues no sé, crear algo como las comunidades autónomas en España. Es que no es eso lo que está buscando Rusia. Rusia lo que quiere es controlar Ucrania, desde el punto de vista estratégico, y ejercer una tutela sobre Kiev. Y entonces a eso no está dispuesto a renunciar. Y una vez que ha iniciado lo que ha iniciado, a Putin ahora mismo, de momento, todavía solo le vale la victoria. Y está dispuesto a elevar la virulencia de su ataque para lograr doblegar a los ucranianos y que acepten su rendición, ¿no? Entonces ahí lo veo francamente complicado. Turquía tampoco lo veo, porque digamos Turquía claramente va a dar respaldo bueno, en fin, claramente. Va a ser evidente, pero no tan explícito en ocasiones, pero claramente va a dar respaldo a la posición ucraniana. Y el caso de China, bueno, esto es quizás lo que podría tener ahí un potencial interesante, ¿no? Porque a China, digamos, una cierta agitación del tablero que contribuye a erosionar el liderazgo, la hegemonía de Estados Unidos le interesaba, pero un reforzamiento claro del vínculo transatlántico, que es, por lo menos con media Europa y probablemente con el conjunto de Europa, que va a ser un resultado evidente, o es ya un resultado evidente de esta crisis, y unas democracias occidentales cada vez que van a asumir más, que afrontan una amenaza existencial, pues esto no es necesariamente el escenario más propicio para China. Entonces ahí China puede tener un incentivo, ¿no? para esto, digamos, para mediar o para buscar alguna solución que rebaje un poco, bueno, un alto fuego y rebaje la tensión, ¿no? Pero bueno, aquí la clave es Rusia, y yo el Kremlin no lo veo para nada aflojando, levantando el pie del acelerador. Todo lo contrario, creo que van a seguir acelerando. Entonces pueden imponerse, claro, pueden acabar doblegando a los ucranianos, esto no lo sabemos, pero más allá de eso lo veo francamente
en este momento todavía no lo veo maduro como para que lleguemos a eso. Llevamos solo una semana y Rusia no, de momento no le vale más que la victoria completa. O sea que de momento veo pocas opciones para alguna mediación que resulte, que sea exitosa, vamos, o que tenga alguna posibilidad de conseguir algo, ¿no? Aunque fuera un alto el fuego, ¿no? Tampoco incluso un alto el fuego en según qué casos, ¿no? Porque Rusia no querrá dejarle tiempo a los ucranianos para recuperarse, recuperar el aliento, recibir suministros y fortalecer, ¿no?, sus comunicaciones o posibilidades de reagrupamiento en la zona oeste del país, por ejemplo. Entonces también soy pesimista con eso, pero bueno, este es de esos casos en los que estaré encantado de equivocarme y que luego alguien me diga, oye, pues tú decías que no, y mira, se logra el alto el fuego 24 horas después. Pues será estupendo, la verdad. Hombre, es verdad lo que dices, que quizás es demasiado pronto para verlo, sobre todo cuando estamos ahora en el momento más fuerte de ese choque. Sería interesante estudiar a todos los actores involucrados, conocer cuáles son sus objetivos, sus capacidades y trabajar, ¿no?, en buscar esas sinergias. Pero bueno, al final eso es un trabajo mucho más estratégico y ya veremos si se está teniendo en cuenta para gestionar este conflicto. Y ya para terminar, igualmente en unos minutillos, terminar con, bueno, una visión de oportunidad también, porque sabemos que tenemos la cumbre de la OTAN aquí en España, en Madrid, en junio, y coincide con toda esta situación de cambio de conceptos estratégicos. Quería preguntarte, Guillem, ¿cómo ves esta propuesta que lleva años planteándose de la necesidad de esta autonomía estratégica de defensa de la Unión Europea frente a esta relación tan pareja con la OTAN? ¿Ves que se va a decidir a construir un poquito más esa autonomía o ese acuerdo de inversión? ¿Y qué oportunidades presenta para España el que se acoja a esta cumbre aquí? ¿Qué podría plantear de cara a la OTAN y este nuevo concepto estratégico? Pues, a ver, aquí podríamos hablar también horas y horas sobre esto. Aquí, claro, pensemos que se tenía que aprobar la brújula estratégica en poco tiempo, en cuestión de semanas. Todos sabemos que la brújula estratégica de la Unión Europea era papel mojado y ahora lo será todavía más. La autonomía estratégica europea no sabemos realmente lo que es decir, se dice muchísimas cosas. Se intentaba plantear aquello una fuerza de entrada a raíz de Afganistán de 5.000 efectivos ligeros. Esto evidentemente la realidad es la que es. Desde cuando tú tienes fuerzas mecanizadas, pues una fuerza ligera de 5.000 personas pues sirve para entre nada y menos. Y evidentemente tenemos el centro estratégico de la OTAN nuevo este verano. A ver, claro, estamos hablando paradójicamente de muchos meses. ¿Por qué? Es decir, porque muchísimas cosas se pueden decidir en poco tiempo. Cuando digo poco tiempo es incidiendo en lo que decía Nicolás. Espero equivocarme. En serio, de verdad que espero equivocarme, porque, y de verdad lo digo. A ver, es lo que ya se ha dicho y lo que ha dicho Nicolás. Estamos hablando de algo, es decir, a ver, existe una asimetría de intereses. Para Rusia, el tema de Ucrania es vital. Además, podríamos hablar de los elementos vinculados de seguridad interna y externa, pero es algo vital. Para los otros países no es algo vital. Por lo tanto, cuando existe una asimetría de intereses, tú sabes hasta dónde puedes llegar. Claro, aquí hay gente que dice, es que va de farol Putin. Hombre, todos los indicios, todas las banderas rojas indican a que no. Que me gustaría que fuera de farol, en serio lo digo, pero cuando hay una situación de estas, lo lógico sería, y esto implica, ¿cómo lo diría? Es decir, visión estratégica y que todo el mundo piense estratégicamente en qué es lo mejor, darle una salida a Putin que sea, en el tema de Ucrania, que sea aceptable para él. Claro, cuando él se pone en plan maximalista, a ver, si tenemos que buscar alguna cosa, claro, lo que pasa es que, claro, una cosa que puede ser aceptable para Putin no es aceptable para
para Zelensky, por ejemplo. Y también, claro, y aquí viene otro elemento, otro factor como es la Unión Europea. Ahora la Unión Europea se ha puesto con el ardor guerrero y tal y cual, y esto para Rusia tiene una visión muy simple. Por lo tanto, claro, esto puede acabar escalando a una cosa que nadie o que muchísima gente se cree que no puede pasar. Y esto está encima de la mesa, está muy encima de la mesa. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que hay. Por lo tanto, que esto acabará motivando una autonomía estratégica, una Unión Europea de la seguridad y defensa. Mire, de momento lo primero que tiene que hacer la Unión Europea con estos dineros, por ejemplo, el tema del 2% y los 100.000 millones por parte de Alemania, es mejorar el alistamiento de las fuerzas. ¿Por qué? Porque básicamente nadie en Europa se ha tomado, o muy pocos países en Europa se han tomado en serio los temas de defensa. Pero de ninguna manera. Tienen unas fuerzas armadas que están gigantarizadas, que no tienen capacidades y que son incapaces de hacer nada. Por lo tanto, lo primero es incrementar la disponibilidad, incrementar las capacidades de verdad, y cuando digo capacidades de verdad, es capacidades para operaciones de alta intensidad, que es lo mismo que te permite la disuasión. La disuasión es fantástica, la disuasión te da estabilidad y te da estabilidad estratégica y esto es fantástico. Y cuando tienes que estar, es decir, con Rusia, pues evidentemente la disuasión es fantástica. Evidentemente, por lo tanto, ahora la Unión Europea sí está en efervescencia, está pensando en muchas cosas, sí que habrá efectos, claro, ahora las industrias de defensa están todas encantadas, habrá fondos europeos para financiar cosas, pero el tema no es comprar chismes, el tema es pensar en capacidades que no sean para ahora, sino generar capacidades para el futuro, porque al final estamos pensando en escenarios futuros. ¿No? Ahora es gestionar el escenario presente, vale, perfecto, pero tenemos que pensar en escenarios futuros. Después con el tema OTAN. Con el tema OTAN, evidentemente, a ver, yo soy de los que creo que, los mismos debates que había al principio de la Guerra Fría. Una Europa sin la OTAN, mal. ¿Por qué? Porque nos guste o no nos guste, y aquí no me meto con asuntos políticos, de política doméstica, la capacidad militar estadounidense no es la misma capacidad militar de los europeos. Por lo tanto, la seguridad de Europa o la estabilidad de Europa está vinculada también con que fuerzas estadounidenses proporcionen disuasión y proporcionen, digamos, y reaseguren. Claro, para España yo creo que tenemos un problema importante. Ahora, evidentemente, con el nuevo concepto estratégico todo será, obviamente, bueno, si no ha pasado alguna cosa antes que nos obliga a replantearnos todas las cosas, será todo pensando en el este, por lo tanto, evidentemente, la OTAN 360 grados pues, quedará completamente marginada y además nosotros no solo tenemos como España pensar sobre todo en el frente sur, es decir, para España no es un flanco, para España el sur es un frente, pensemos que tenemos carreras de armamentos, tenemos revisionismo, etcétera, 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 y también tenemos Rusia por allí, China por allí, Turquía por allí, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente tenemos otro elemento que es muy importante, que es la amenaza no compartida. Y estamos viendo estos últimos días que evidentemente vuelve a hacer, digamos, acciones de prueba. Por lo tanto, para España lo lógico que sería pensar en capacidades, y hay muchas capacidades, por no decir casi todas, porque se me ocurren todas, que para apoyar la disuasión en el frente este también te permiten al mismo momento apoyar la disuasión y la capacidad de respuesta y el control de escalada en el frente sur. Por lo tanto, evidentemente, esto sería lógico, es decir, apoyar España, evidentemente, con el este. ¿Por qué? Porque formamos parte de una alianza y una alianza no se tiene que tomar de coña, es algo importante, pero siempre teniendo en cuenta que nuestra amenaza no compartida está en el sur. Por lo tanto, si se negocia diplomáticamente las cosas, también se podría, y esto ya sería bastante difícil, sobre todo porque implicaría cambiar muchas cosas, evidentemente, un compromiso de la OTAN con el sur o sobre todo con nuestra amenaza no compartida. Bueno, la verdad es que a medida que ibas comentando el tema de la influencia del flanco sur, ¿no? Y este replanteamiento, voy a retomar las preguntas que han salido, las he recogido en dos cuestiones fundamentales que han salido repetitivamente para terminar, nada, en 5 minutitos. Una de ellas es, evidentemente, este flanco sur, ¿no? Que posiblemente Rusia busque desestabilizar también a la Unión Europea. Sabemos que tiene una presencia importante en esa zona.
Entonces, ¿qué consideráis, ¿no? con esta estrategia de Rusia por el flanco sur y si va a ser determinante el que la OTAN, ¿no? como ha comentado Guillem, pueda mirar hacia la inversión y la actuación en este flanco sur? Y por otro lado, también preguntan de forma muy interesante, y es verdad que no ha salido, el papel de la OSCE, ¿no? Nos ha tenido muy en cuenta desde los últimos años. Se ha visto que no ha tenido un éxito con la gestión del conflicto. ¿Qué consideráis con este papel de la OSCE ante esta situación? Si se va a replantear o a tener otro tipo de consideración e influencia. Y bueno, si también podéis comentar muy brevemente el tema de cómo puede afrontar la Unión Europea disuadir estas amenazas híbridas sin restringir los propios derechos y libertades que tanto intentan defender, ¿no? en esa cuestión. Nada, cualquiera que quiera comentar, aunque sea con su opinión brevemente este tema. No sé si... bueno, Rubén, tú has comentado un poquito el tema de las amenazas híbridas y el tema del Sahel. ¿Cómo ves esta cuestión? Sí, iba a comentarte. Mira, yo creo que ahí se van a incrementar, ¿no? Porque fíjate que en los últimos años, yo diría en el último año y medio, ¿no? Hemos visto que también desde la zona de África, ¿no? se han intensificado los movimientos, ¿no? Es decir, hemos visto un acuerdo en junio del año pasado, si no recuerdo yo mal, se resucitó otro acuerdo que había firmado en 2016, si no me equivoco con las fechas, para construir un gasoducto desde Nigeria hasta Marruecos y que atravesara hacia Europa, ¿no? Y hace un par de semanas vimos un poco el mismo movimiento hacia Argelia, ¿no? Es decir, podrían ser dos vías. Por la vía marroquí, yo creo que, si no recuerdo mal, pasaba por 14 o 15 países, los 16, o sea, estoy hablando de memoria, no, perdonadme porque no recuerdo exactamente el dato, pero seguro que si el plazo sale, pues serían unas vías alternativas de suministro, ¿no? Que ya se están viendo reacciones, ¿no? para restar ese poder. Ahí yo creo que en esa parte, pues yo creo que el papel de Estados Unidos, al menos en la vertiente marroquí, es muy potente como vía de suministro alternativa. Se podrían retomar, pues eso que hemos hablado antes, ¿no? del Mediterráneo Oriental, con todos estos yacimientos que están ahí pendientes. Si visteis durante las primeras semanas preconflicto, la Comisión Europea mantuvo encuentros con Azerbaiyán en las reuniones que hubo sobre los gasoductos del Corredor Sur, pues para poder incrementar también los volúmenes que entraban a través del Transadriatic Pipeline. Sale de Grecia y entra por Italia, ¿no? Tenía abierta, yo creo que una Open Season es como un sistema de subastas para ver si hay interés por incrementar la capacidad, ¿no? Y creo que iba bastante bien, o sea que no es nada descartable que ese gasoducto pues también incremente capacidad, ¿no? Yo creo que con todos estos movimientos, a corto plazo no resuelven nada, a medio plazo podrían incrementar la independencia o al menos diversificar los suministros de la Unión Europea. Yo que no hemos tenido en cuenta quizá el frente atlántico también, esta parte, ¿no? Hemos visto también que Alemania aceleraba la construcción, ¿no? Iba a acelerar la construcción de plantas de regasificación, al mismo tiempo Canadá, en esto no lo hemos visto, ¿no? Pero Canadá ahora mismo tiene una única planta de licuefacción, que es de hecho propiedad de Repsol, pero hay como 20 proyectos, ¿no? Para que todo ese gas de la zona de Marcellus, del norte, pues pueda vehicularse hacia Europa, ¿no? Es decir, que existen opciones disponibles y que se pueden poner en marcha en relativamente un espacio de tiempo corto. El CAT, que no hemos llegado quizá a explicar antes, está sobre la mesa. Ahora se hablan de opciones híbridas, ¿no? Entre gas e hidrógeno, que esas inversiones pudieran tener también ese futuro sostenible o renovable, ¿no? Están haciéndose estudios, yo creo que se publicó uno recientemente sobre las cantidades, en este caso era de gas renovable, que se podían transportar por los tubos habituales, si ya permitían grados, creo que era de 25-35%, permitidme porque estoy hablando de memoria y me puedo equivocar fácilmente, pero bueno, que ya empiezas a ver que esas infraestructuras no van a ser activos varados, que también durante ciertas épocas hemos visto mucha discusión si esta inversión en gasoductos tenía sentido o no. E incluso el Consejo Europeo en diciembre tomó una decisión de la que probablemente se tenga que desdecir, que era que iban a dejar de financiar a través del mecanismo Connecting Europe
instalaciones de gas. Ujú. Esto probablemente, con la situación actual, se tenga que caer o al menos tenga que, voy a decirlo un poco a las bravas, ¿no? Tenga que disfrazarlo de hidrógeno cuando van a ser utilizadas principalmente por gas, ¿no? Que tengan que hacer un poco de maquillaje, ¿no? En este caso. Ujú. Bueno, vamos a concluir un poquito aquí porque ya se nos ha ido de hora. La verdad es que me quedo, vamos, con lo que más me gusta y creo que es necesario y no se ha dejado de reiterar a nivel europeo, lo fundamental que va a ser el plantear desde una visión prospectiva el ámbito energético y el ámbito de la defensa, ¿no? Y la tarea y la responsabilidad que tiene ese trabajo también a nivel nacional, porque al final es verdad que nos impone mucho la inmediatez, la necesidad actual. Ya hemos visto que de momento hay capacidades para responder a este tipo de situación de inestabilidad. Lo que pasa es que hay que ponerse ya en marcha con esa visión de alternativa, esa visión estratégica común, porque al final nos estamos enfrentando a un escenario que históricamente estaba ahí y hace muchísimo tiempo, de hace muchos años ya las estrategias se planteaba de forma muy teórica, pero hasta que no nos hemos encontrado con un escenario claro no nos ha puesto de frente, ¿no? con la responsabilidad. Así que bueno, esperemos que con estos planteamientos se puedan trabajar pues, con esa visión un poquito más transversal, ¿no? Con ese enfoque cómo influye la seguridad en el ámbito económico y viceversa, y también en el ámbito político y estos cambios que puedan suponer en la visión estratégica de los países. Así que nada, y agradecer muchísimo la asistencia y participación de los ponentes. La verdad es que considero una enorme suerte de haber contado con vosotros. Espero que podamos profundizar más en estos temas. Ya os digo que el tema seguridad, el tema energético va a estar ahí, el tema económico, así que seguro que lo vamos a seguir retomando y aportando claves que puedan ayudar a sacar esas preguntas que nos hemos atrevido aquí a plantear. Y bueno, muchísimas gracias también a los participantes, asistentes. Si tenéis cualquier pregunta, os podemos hacer llegar el correo del instituto, de todas formas lo tenéis y podemos profundizar en esas preguntas más que nos hayáis planteado y que hayan quedado pendientes. Así que nada, muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición para cualquier otra ocasión. Venga, un abrazo. Muy bien, gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.